voy a repasar un poquito aquello que hemos visto ya anteriormente, la anterior clase. Habíamos visto las lesiones de púrpura como lesiones vasculares y dentro de esto habíamos visto 4 subtipos de trastornos que podemos encontrar. Entonces, vamos a repasar un poquito porque justo en la siguiente clase vamos a hacer una revisión sobre los casos clínicos que espero que lo hayan revisado también ustedes jóvenes, para que ustedes me puedan responder y podamos hacerla bien participativa a la clase y bien dinámica, ya así como si estuviéramos siempre en aula. Entonces, les había comentado un poquito sobre que tenemos 4 tipos de trastornos: trastornos sanguíneos, alteración de la coagulación, trastornos de vasos sanguíneos y aumento de la permeabilidad vascular. Y dentro de los trastornos sanguíneos quiere decir problema en sangre, ¿no es verdad? Entonces, aquí vamos a encontrar las anomalías de plaquetas, como la púrpura trombocitopénica, la idiopática, también la secundaria. Los trastornos de vasos sanguíneos habíamos visto cuando hay lesión de la pared, vasculitis o embolia. Alteración de la coagulación como la hemofilia, alteración de la permeabilidad vascular como el escorbuto, y trastornos de la proteína plasmáticas como la macroglobulinemia. Y por último, fragilidad de la pared vascular, que habíamos visto en este caso, la actínica y la senil. Entonces vamos a repasar un poquito aquello que vimos en la anterior clase. Habíamos dicho que nosotros tenemos distintos tipos de diagnósticos diferenciales dentro de la púrpura. La púrpura senil, que la van a encontrar bastante en los pacientes, en los abuelitos, se ve bastante por la fragilidad de vasos que ellos tienen. Ustedes le ponen un torniquete y ya se hace su púrpura, que son equimosis en áreas expuestas desencadenadas por algún trauma o algún golpe. La púrpura trombocitopénica idiopática, tenemos las petequias y equimosis, y esto más que todo por la disminución de las plaquetas, porque hay un disturbio de la coagulación de manera general, ¿ya? Tenemos la púrpura progresiva crónica, que se caracteriza por ser máculas eritematocastañadas en extremidades inferiores, púrpura fulminante, equimosis fulminante, y puede haber también necrosis asociada a la coagulación intravascular diseminada. Tenemos el lupus eritematoso, que es otro tipo de púrpura, que ya la vamos a ver como un solo tema, el lupus, y la vasculitis, ¿no? Que son la inflamación de los vasos. Habíamos visto que también la púrpura se presentaba en algunos tipos de patologías, como las gonococemias, las meningococemias y la fiebre de montañas rocosas. Entonces, en estos pacientes, ¿cómo se caracteriza? ¿Cuál es la lesión que estos presentan? Presentan lesiones centrales de tipo purpúrica. Puede ser pequeñas pápulas purpúricas y con un halo hipopigmentado, y muchas veces puede presentar costras en la parte central de esta. Fíjense esta paciente con sus lesiones purpúricas, pápulas y muchas veces sus costras tipo necrótica. Aquí fíjense, pápula con pequeñas vesículas, se podría decir, de tipo purpúrica. Cuando esta es idiopática generalizada, ténganlo por seguro, jóvenes, que lo van a encontrar en todo el cuerpo porque es una reacción sistémica. Entonces, se puede dar, ¿ya? Este otro paciente, fíjense la imagen, son bien características. No son iguales a las otras. En todo el cuerpo, en toda la pierna, lesiones purpúricas, pápulas con pequeñas vesículas y centros costrosos, ¿ya? Este es un tipo de púrpura, pero de tipo senil, ¿ya? Cualquier golpe, cualquier colocación de torniquete, caída, cualquier trauma en los pacientes abuelitos mayores de 60 años
ustedes se van a darse cuenta que ellos rápidamente hacen su equimosis, sus lesiones purpúricas. ¿Por qué? Porque ellos tienen fragilidad en los vasos, por el tiempo, por los años que ellos tienen, comienzan a tener fragilidad en los vasos, entonces se presentan estas lesiones purpúricas, ¿ok? Fíjense esta otra imagen en el antebrazo, perdón, este es en la pierna de un paciente que ha recibido un golpe y lesiones purpúricas. Aquí ya no se presenta como pápulas ni como pequeñas pústulas, sino más que todo son placas purpúricas, ¿ya? Placas purpúricas y muchas veces no tienen una circunferencia bien definida, entonces es así, ¿ya? Ahora, tenemos las vasculitis por hipersensibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando hay una reacción de hipersensibilidad, mayormente esto ocasionado por algún patógeno o algún agente que esté provocando esto. Puede ser los medicamentos, las infecciones, las enfermedades sistémicas y otros. Por ejemplo, hay bastantes medicamentos, yo les había puesto justo el ejemplo, que por ejemplo a mí, en mi caso, cuando utilizo el pantoprazol en vena, me causa vasculitis. Todita la vena se me pone roja así cuando me están colocando. Entonces, igualmente hay otros medicamentos que pueden producir vasculitis. Infecciones comúnmente el estafilococo y el estreptococo, ¿ya? Y obviamente las enfermedades sistémicas, el lupus eritematoso sistémico, que lo vamos a ver como un solo tema más adelante. Artritis reumatoidea, anemia hemolítica. Tenemos las vasculitis por hipersensibilidad. Al inicio solamente se observan petequias, luego aparece edema e infiltración. Y después pueden añadirse nódulos, vesículas, ampollas, úlceras y escamas. Normalmente esto lo vamos a ver en los miembros inferiores, pero puede extenderse, ¿ya? Y va a depender siempre de la enfermedad de base. Nosotros las vasculitis las hacemos el diagnóstico por biopsia, un estudio anatomopatológico, tomamos una muestra. Y se puede realizar exámenes de laboratorio para detectar los antígenos o alguna enfermedad relacionada. El tratamiento lo hacemos una vez detectamos la enfermedad de base que está ocasionando la vasculitis o el medicamento que está ocasionando para suspenderlo. Se puede utilizar antibióticos tópicos y la prednisona 1 mg/kg día. Entonces les muestro aquí un poquito de la imagen. No está tan visible, pero se ve la lesión vascular, una vasculitis, ¿no? Aquí está más claro, fíjense, como si fuera que quisiera darle un tipo varice, más o menos así para que me entiendan. Porque ¿qué es vasculitis? Es la inflamación de los vasos. Entonces prácticamente se tornan tortuosas y purpúricas. Aquí fíjense, siguiendo la alineación de un vaso, ¿ya? Aquí ya es más generalizada, se ve en toda la piel. Habíamos visto también las úlceras de pierna como lesiones vasculares y habíamos visto dos principalmente, las úlceras varicosas de tipo venosa, varicosa, y teníamos las úlceras también, pero de tipo arterial. Y dentro de las úlceras varicosas, que es un trastorno que vamos a ver en las extremidades inferiores debido a una hipertensión venosa. Esto más que todo paciente que tiene como antecedente una varice, tiene una tromboflebitis o un tromboembolismo venoso, o tiene una trombosis venosa superficial o una trombosis venosa profunda, puede ocasionar unas úlceras de pierna, ¿ya? Comienza como un eczema
que son placas eritematoescamosas y pruriginosas que responden bien a corticoides tópicos y pueden reducir la hipertensión venosa. Tenemos la dermatitis ocre, que se debe más que todo a depósitos de hemosiderina por extravasación de hematíes, y también se pueden observar máculas de color marrón. Edema, siempre va a haber edema porque como está relacionado con la hipertensión venosa y también con el flujo de los vasos linfáticos, el paciente tiene un edema crónico, ¿ya? Y por último se va a presentarse la ulceración, que es el último estadio, que representa la destrucción del epitelio. Entonces ahí nosotros ya vamos a ver úlceras varicosas. Muchas veces vamos a encontrar estas úlceras varicosas como lesiones bien definidas y son de tipo planas. Además muestran un tejido amarillento, granular o rojo, si es que no está infectada. Y vamos a encontrarlo principalmente en los maleolos mediales y laterales, ¿ya? Normalmente las úlceras de pierna son crónicas y no son dolorosas, ¿ya? A diferencia de las arteriales, quiero que tomen esa diferencia porque las arteriales son bastante dolorosas, entonces hay que tener esos cuidados. Ahora, el tratamiento lo hacemos con reposo, elevación del miembro y colocamos vendajes compresivos, ¿ya? Podemos valorar una cirugía vascular en caso de que la causa sea unas varices. Se puede utilizar agentes antisépticos tópicos y cicatrizantes y antibióticos sistémicos en caso de celulitis. Hay que tener mucho cuidado, jóvenes, con esto porque estas lesiones de úlceras de pierna varicosa generalmente son crónicas. Pacientes que viven 10, 20 años y muchas veces no sanan. Las úlceras varicosas son bien crónicas. Ni las arteriales peor todavía. Pero las varicosas igual no sanan, son crónicas por la insuficiencia venosa o insuficiencia arterial que tienen. Entonces en estos pacientes hay que tener mucho cuidado porque estas, como no sanan, muchas veces hay que hacer limpiezas y curetajes de las úlceras y después hacerle una nueva colocación de piel, que nosotros le hablamos a eso como un injerto de piel. Entonces se hace ese tipo de cirugía para poder reparar esa zona. Y muchas veces, los injertos no funcionan porque no hay una buena irrigación en la zona. Les había hablado también sobre las úlceras arteriales, que es un trastorno debido a la insuficiencia arterial en pacientes, sobre todo en los pacientes diabéticos. Es mucho más frecuente porque los pacientes diabéticos tienen vasculopatías, presentan lesiones arteriales, presentan muchas veces en las paredes vasculares unas, ¿cómo se llaman? Unas placas cálcicas. Entonces esto hace que con el tiempo estos vasos arteriales sean insuficientes y que lleguen incluso hasta taparse, a claudicarse, taparse, claudicarse. Entonces esto nos va a llevar a que como la arteria va a estar ocluida o va a estar claudicada, entonces nos va a llevar a que no haya una suficiente irrigación en la zona y por ende se van a producir las úlceras varicosas, pero más allá de eso, si el paciente es diabético, puede producir un pie diabético o la necrosis de un dedo, de 2 dedos, de 3 dedos, incluso de todo el pie. Entonces también son crónicas y son muy dolorosas, son bastante dolorosas. Los pacientes que tienen una úlcera arterial son bien dolorosas, así que nosotros hacemos curaciones diarias, pero las hacemos con lidocaína en spray y ni siquiera a veces con eso
se dejan curar los pacientes, porque no sé, ¿no? Me imagino que debe ser bastante dolorosa. ¿Por qué? Porque ya hay un compromiso más profundo. Las lesiones se caracterizan por ser tipo cráteres, ¿ya? O sea, que son tipo como ensacabocados, se dice. Como si se hubiese sacado, además de un pedazo de piel, sacarse más un pedazo de tejido celular subcutáneo, incluso llegar hasta músculo. Y esto puede ocasionar el compromiso nervioso, entonces por ende son bastante dolorosas. Puedo observarse igual otros síntomas, como les decía, que son la isquemia, claudicación intermitente, frialdad y parestesia. La clínica que nosotros vamos a ver es una piel fina, pálida y cianótica, úlceras de bordes bien definidos, ensacabocados, profundas, cubiertas por escaras, y más que todo localizadas en áreas protibiales, y el estadio final es la gangrena. El tratamiento, nosotros las úlceras varicosas, si es una úlcera limpia, perdón, una úlcera arterial, si es limpia, entonces se hacen curaciones diarias todo el tiempo, ¿ya? Con lidocaína en spray. Si las lesiones llevan, además del compromiso de claudicación, o sea, de que ya se estén queriendo cerrar, gangrena o necrosis, entonces ya ahí hacemos cirugías vasculares, hacemos limpiezas, curetajes de las úlceras, y bueno, tratamos de hacer también injertos en esa zona. Así es como se presentan las lesiones. Ese es el eczema o éstasis, que son lesiones de dilatación varicosa tortuosa. Esta, por ejemplo, una úlcera venosa, porque solamente incluye piel, ¿no? Y tienen un fondo rojo con pequeñas zonas amarillentas, no son muy dolorosas. Esta es cuando ya hay gangrena, mayormente estas cuando ya son arteriales, ya hay una claudicación, entonces como no está llegando una buena irrigación a esa zona, comienza a gangrenarse o necrosarse. Y bueno, prácticamente nos habíamos quedado aquí en hemangiomas. Entonces esperamos repasar un poquito sobre aquello que vimos en la anterior clase para que en la siguiente periodo nosotros podamos hacer una participación para poder resolver los casos clínicos. Dentro de las lesiones vasculares habíamos encontrado también los hemangiomas. Los hemangiomas son un tipo de tumor en los vasos sanguíneos que normalmente son de tipo benigno, ¿ya? En su gran mayoría son congénitos, es decir, que el bebé nace con eso, con resultado de un crecimiento anormal del tejido vascular cutáneo y son de causa desconocida. Tenemos distintos tipos de hemangioma. Tenemos el hemangioma tuberoso. Este se caracteriza por ser una lesión de color rosado que luego se torna roja y es de inicio plana y puede aumentar de tamaño, ¿ya? Tenemos el hemangioma plano, su nombre mismo lo indica. Se caracteriza por ser de forma plana, pues se presenta como una mácula roja, pálida, y sobre todo en la parte central del cuero cabelludo. También podemos encontrarla de forma lateral del inicio plano y puede ser papuloso, rojo purpúrico. Tenemos el hemangioma cavernoso, que consiste sobre todo en vasos subcutáneos y dérmicos más profundos y se presentan como nódulos rojo purpúrica
de aparición en los primeros años de vida y en la edad adulta y que persisten toda la vida. Aquí vemos una lesión. Bueno, en realidad he visto bastantes lesiones que son de tipo hemangioma, pero estas son lesiones un poquito más vistas, ¿no? Puede ser en la región frontal o también alrededor, como ustedes ven, de los párpados. Estas, fíjense, de tipo tuberoso. Son pequeñas, parecieran como lunares, hay que tener mucho cuidado, les dije, porque estas lesiones pueden producir cualquier sangrado si nosotros lo lesionamos, porque como les digo, son un tipo de tumoraciones en los vasos sanguíneos. Entonces, cuando nosotros vamos a sacar estos hemangiomas, en caso de que, normalmente la mayoría de estos hemangiomas desaparece en cuanto va pasando los años, ¿no? A los 5 años nacen con eso, 5, 7 años, o bien desaparece o bien se va haciendo un poco más pequeño. Entonces, cuando ya es mucho más pequeña y realmente no queremos tenerlo, se puede hacer una exéresis del hemangioma, pero hay que tener mucho cuidado porque estas hay que sacarlas de raíz y además hay que tener mucho cuidado de no lesionar mucho los vasos porque, como les digo, son bastante sangrantes. Estas un poquito más pequeñitas, fíjense, normalmente cuando nacen son grandes y luego se hacen como un tipo lunar los hemangiomas, entonces son más fáciles de sacarlos. Fíjense esta, igual, un hemangioma, una tumoración de los vasos sanguíneos. Esta es grande. Ya en todo, casi el hombro les había mostrado, y esta ya además presenta costras, hay que tener mucho cuidado con las costras, vuelvo a repetirlas, porque sangran bastante los hemangiomas. Bueno, vamos a ver ahora discromías, que está también dentro de las lesiones vasculares, y vamos a tocar un poquito sobre las discromías, a ver hasta dónde nos alcanza. Dentro de las discromías, como su nombre lo indica, son lesiones sobre el tono de piel, sobre la pigmentación de la piel. Entonces, dentro de estas vamos a ver el vitiligo y otra. Vamos a ver el vitiligo. El vitiligo es un disturbio crónico caracterizado por la pérdida de la pigmentación cutánea. Afecta a ambos sexos y todas las razas, es idiopática y probablemente de origen autoinmune, ya y que produce una destrucción de los melanocitos. Han debido ver pacientes, es idiopática, ya, probable origen autoinmune, o sea, no se sabe, no hay un agente o un agente bacterial que ocasione esto. Lo que sí se sabe es que es autoinmune, que es una reacción inmunitaria de parte de nuestro cuerpo hacia esta lesión. Entonces, estas se caracterizan por ser lesiones hipocrómicas, mayormente en todo el cuerpo, pero puede comenzar en una zona. Las clínicas que vamos a ver en estos pacientes son máculas acrómicas, ¿ya? Es como manchas, prácticamente manchas acrómicas más blancas que la piel. Bien definidas y de superficie lisa, puede localizarse en cualquier parte de la superficie corporal, es de evolución crónica y es asintomática. No presenta ningún síntoma acompañado, pero hay que tener mucho cuidado porque estas lesiones acrómicas son pues de daño estético para el paciente. Entonces imagínense verse en esa de que no se ve con manchas así, no pueden exhibir mucho la piel, ¿no? El tratamiento se lo hace con corticoides tópicos, con soralenos tópicos o sistémicos, más radiación ultravioleta. Y el pronóstico del 30 a 40% de los pacientes presentan algún grado de repigmentación. Entonces, fíjense, estas son las lesiones de vitiligo, lesiones acrómicas en las manos, aquí, en las manos igual.
Aquí en el tórax, fíjense, en la región del tórax y del brazo, lesiones acrómicas. Aquí miren, fíjense, está bien evidente. Máculas acrómicas en toda casi el cuerpo, se podría decirse, en todo el tórax, en los hombros, en los brazos, ¿no? El albinismo lo habíamos tocado, que era un disturbio hereditario caracterizado por la hipopigmentación difusa presente desde el nacimiento. El cabello, el fondo de ojo e iris tampoco presentan pigmento. Se hace el diagnóstico por el albinismo tirosinasa positivo o negativo. No hay terapia específica, hay que hacer una protección de la piel, de los ojos de la luz ultravioleta, y las complicaciones más importantes incluyen quemaduras solares, fotofobia y carcinomas cutáneos. Por último tenemos la pityriasis versicolor. La pityriasis versicolor, jóvenes, la vamos a volver a tocar cuando veamos lesiones fúngicas, ¿ya? Cuando veamos micosis superficial. Entonces, pero también la caracterizamos dentro de las discromías, que son causadas por el crecimiento excesivo del Pityrosporum furfur, que es un hongo. El factor predisponente es la humedad, el clima tropical, la susceptibilidad hereditaria y la inmunosupresión, que es más frecuente en adultos jóvenes. La clínica, vamos a ver máculas descamativas confluentes que pueden ser hipopigmentadas o hiperpigmentadas y eritematosas y pueden ser asintomáticas. El diagnóstico lo hacemos por un examen micológico directo y el tratamiento que utilizamos son los antimicóticos tópicos como el ketoconazol y el fluconazol. Aquí les muestro imágenes que se dan principalmente por los cambios de clima y porque hay zonas con bastante humedad, ¿no? Aquí fíjense zonas descamativas tipo hipocrómica. Aquí fíjense esta otra imagen, otro paciente con lesiones descamativas de tipo hipocrómica. Bueno, en este caso ya son más hipercrómicas, ¿no? De tipo central. Esta, fíjense, otro paciente con igualmente lesiones hipocrómicas descamativas. Estas lesiones más hipercrómicas con partes descamativas, vuelvo a repetir, producida por un hongo que es el Pityrosporum furfur. Aquí fíjense en la zona de la axila. Normalmente lo vamos a encontrar en zonas donde en parte de nuestro cuerpo haya mucho más humedad, ¿no? En este caso estamos hablando de las axilas, de la parte de la parte inguinal, las personas que son obesas, también en el abdomen, en el tórax, entonces son más predisponentes. Este es otro paciente igual, con pityriasis versicolor. El pityriasis alba, que es casi igual que la anterior, pero estas se caracterizan por ser lesiones hipocrómicas, son más frecuentes en niños adolescentes, afectan a ambos sexos por igual y se relaciona con la exposición solar. Vamos a encontrar como lesiones ovales hipocrómicas con descamación fina en su superficie. Su localización preferencial es en el rostro y en las extremidades superiores y el tratamiento lo hacemos con protector solar más que todo. Un poquito antiético porque si se fijan pareciera como pequeñas manchas hipocrómicas, sobre todo en la cara, ¿no? Fíjense. Aquí en el rostro es otra imagen. Y por último vamos a ver el melasma. El melasma es una patología también de tipo discrómica y que se caracteriza por la hiperpigmentación benigna en el rostro, que es de causa desconocida. Mayormente se da por la exposición solar, predomina en el sexo femenino y es más frecuente en el embarazo y con el uso de anticonceptivos orales. Esta se caracteriza por ser máculas acastañadas simétricas, bordes poco definidos y localizadas generalmente en regiones malares asintomáticas. El tratamiento lo hacemos con filtros solares mínimo de 15 y la despigmentación con hidroquinona. Y estas son las imágenes de melasma, lesiones hiperpigmentadas en la cara, ¿no? Como si fueran manchas.
Hay que hacer un diagnóstico diferencial con el nevo común adquirido, con el nevo congénito y con el melanoma maligno. Con las efélidas, el léntigo solar, la hiperpigmentación o hipopigmentación residual, la queratosis seborreica, les había hablado de esto. Y hay que hacer este tipo de diagnóstico diferencial. Ok. Jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta sobre el tema. Ya lo habíamos tocado, este tema, pero estamos haciendo así como un pantallazo de aquello que hemos visto para revisar los casos clínicos. Como quedamos un poquito y creo que nos faltaban 2 patologías nomás, o 3, de parte de las discromías. Entonces, hemos repasado un poquito eso. Tenemos pendiente también otro tema que son lesiones orales. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, jóvenes. ¿Ninguna pregunta?